¿Alguna vez te has preguntado qué harías si la persona que amas, de repente, se convierte en un completo desconocido? ¿Si el cuento de hadas se transforma en tu peor pesadilla? Sigue leyendo y descubre cómo una mujer, desechada por el hombre de su vida, convirtió su dolor en un imperio. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Darle me gusta a este video si te inspira y dejar tus comentarios sobre lo que harías en su lugar. Léase, le entregó el bolígrafo, su voz tan fría como el acero en su oficina en el rascacielos de Madrid. Fírmalo, Sofía. Ella tenía 6 meses de embarazo de su hijo. Su mano temblaba sobre los papeles de divorcio que se sentían como una sentencia de muerte. Mateo Vargas, el magnate millonario, la estaba borrando de su vida. Pero mientras su firma sellaba el destino de ella, otro apenas comenzaba. En menos de 24 horas, el mundo no estaría hablando de la última fusión de Mateo. Estarían hablando de la mujer que él acababa de desechar y la idea multimillonaria que ella lanzó desde las cenizas de su matrimonio. El aire en la oficina de Mateo Vargas, en su ático, valía más que la mayoría de los hogares. Filtrado, enfriado a unos precisos 20 grados Celsius, olía ligeramente a cuero caro y ozono de la batería de servidores que alimentaban su imperio. Desde 50 pisos sobre la brillante extensión de Madrid, la ciudad parecía un circuito, una compleja red de luces y vidas que Mateo creía haber dominado. Pero el único componente que no podía controlar estaba de pie frente a él. Su vientre, una suave curva hinchada bajo un sencillo vestido de lino. Sofía Robles, pronto a ser Vargas. Ya no. No miraba la vista panorámica, sino los papeles de divorcio extendidos sobre la vasta extensión del escritorio de obsidiana de Mateo. El documento era una obra maestra de crueldad legal, redactado por los abogados más implacables que el dinero podía comprar. Era eficiente, estéril y absoluto. «No entiendo, Mateo», susurró ella, su voz quebrada. Era la 100ª vez que lo decía en la última semana, cada vez con menos esperanza. Éramos felices. Querías este bebé. Mateo se recostó en su silla hecha a medida, un trono de cuero italiano y cromo pulido. Su rostro, usualmente un lienzo para carismáticas noticias y portadas de revistas, era una máscara de impaciencia distante. A sus 35 años, Mateo Vargas era un titán de la industria tecnológica, un millonario hecho a sí mismo cuya empresa, Vanguardia Digital, estaba a la vanguardia de la integración de la IA. Era guapo, despiadado y, en ese momento, un extraño. La felicidad es un activo fluctuante, Sofía. Se deprecia, dijo, su tono tan frío como las paredes de cristal que los rodeaban. Y esto, nosotros, ya no es una fusión rentable, gesticuló vagamente hacia su estómago. El bebé complica la estrategia de salida, pero no cambia el resultado final. El resultado final. Esa era la escritura de Mateo. Cada decisión, cada relación, cada interacción humana era una transacción para ser analizada por su retorno de inversión. Su matrimonio, ahora lo veía con una claridad cegadora y brutal, había sido una adquisición estratégica. Él había querido la imagen de un hombre estable y felizmente casado para apaciguar a sus inversores más tradicionales. Había querido una pareja hermosa e inteligente para adornar su brazo en las galas. Había conseguido lo que quería. Ahora el activo se había convertido en un pasivo. ¿Un pasivo?, repitió la palabra, con un sabor amargo en la boca. Soy tu esposa. Este es tu hijo, y serás bien compensada por tu tiempo y contribución.
dijo, golpeando un dedo perfectamente cuidado en la última página del acuerdo. El acuerdo es generoso, más que generoso. Estarás asegurada de por vida. El niño también. Se establecerá un fideicomiso. Mis obligaciones se cumplirán. Obligaciones. No amor. No deber. Ni un atisbo del hombre que una vez le había recitado poesía bajo una luna toscana y le había jurado que construirían una dinastía juntos. La ironía era aplastante. Sofía no era una cazafortunas. Venía de una familia acomodada. Tenía una maestría en psicología del desarrollo y tenía sus propias ambiciones antes de que el romance torbellino de Mateo la arrastrara. Se había enamorado del hombre brillante y ambicioso que creía conocer, no de la máquina calculadora sentada frente a ella. Incluso ella había sido quien lo ayudó en los primeros días volátiles de vanguardia digital, ofreciendo ideas sobre el comportamiento humano que habían dado forma a sus algoritmos más exitosos. Había sido su socia en todos los sentidos de la palabra. «No quiero tu dinero, Mateo», dijo, su voz ganando una pizca de fuerza. «Quiero a mi esposo de vuelta». Por primera vez, un destello de emoción genuina cruzó su rostro. Irritación. El hombre con el que te casaste era una proyección, una persona necesaria para una fase específica de crecimiento. Esa fase ha terminado. Me estoy moviendo a un mercado diferente, un mercado global, un hijo, una vida doméstica. Son anclas cuando necesito ser una nave espacial. La crueldad de sus palabras era asombrosa. No solo estaba terminando su matrimonio, lo estaba negando, descartando su historia compartida como una mera táctica comercial. Se puso de pie, el movimiento fluido y depredador, y caminó alrededor del escritorio para pararse junto a ella. Tomó una pluma estilográfica chapada en oro, una herramienta ostentosamente cara que rara vez usaba. «Fírmalo, Sofía», dijo, su voz bajando a un tono bajo y amenazante. No estaba preguntando, estaba cerrando un trato. «No hagas esto más complicado de lo necesario. No ganarás. Mi equipo legal te enterrará. Te pintarán como una mujer inestable e histérica. Cuestionarán tu idoneidad como madre. ¿Es eso lo que quieres para tu hijo?» La amenaza flotaba en el aire, tensa y sofocante. Él lo haría. Ella sabía que lo haría. Usaría su inmenso poder y riqueza para aplastarla, para quitarle lo único que ahora importaba más que nada: su bebé. La vida que crecía dentro de ella era lo único real que quedaba. Su propia ambición, la startup que había soñado durante años, había sido dejada de lado por Mateo. Era una plataforma llamada Conexión Materna, una aplicación diseñada para conectar a nuevas madres, basándose en perfiles psicológicos, valores compartidos y estilos de crianza, creando microcomunidades de apoyo. Tenía páginas de notas, un plan de negocios a medio terminar, un sueño de combatir la depresión posparto y el aislamiento de la maternidad moderna. Mateo lo había llamado un lindo proyecto de nicho con escalabilidad limitada. Él la había animado a centrarse en su vida, su trabajo, su futuro. Un futuro que acababa de ser liquidado. Las lágrimas corrían por su rostro, calientes y silenciosas. Ya no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia candente. Una rabia por su propia ceguera, por su monstruosa traición. Miró de su rostro frío e implacable a los papeles. Su firma era la llave de su jaula. La liberaría de él, pero también validaría su narrativa de que ella era solo otra transacción resuelta y cerrada.
Sus manos, resbaladizas por el sudor, temblaron al tomar el bolígrafo. El peso de éste se sentía obsceno. Lo destapó. El clic resonó en la habitación silenciosa. Su mirada cayó sobre la línea de la firma, un subrayado negro y austero, esperando borrar su identidad como la señora Mateo Vargas. «Te arrepentirás de esto», susurró las palabras, una promesa. Una sonrisa sin humor tocó sus labios. «No me ocupo de arrepentimientos, Sofía, solo de resultados». Ella miró su vientre, una promesa silenciosa pasando entre madre e hijo. «Estaremos bien, estaremos más que bien». Con una respiración profunda y temblorosa, Sofía firmó los papeles. La tinta era negra y definitiva. Empujó el documento de nuevo sobre el escritorio, su mano dejando una tenue mancha húmeda en el papel nítido. «Listo», dijo, su voz hueca. El rostro de Mateo se relajó en la máscara suave y segura de un ganador. Recogió el documento, dándole un vistazo superficial. «Bien. Mi asistente te acompañará a la salida. Los fondos serán transferidos en 24 horas». Se dio la vuelta, ya mirando su reino de luces, despidiéndola como si no fuera más que un fantasma. Sofía no esperó a la asistente. Se dio la vuelta y salió de la oficina, con la cabeza en alto, la espalda recta. Pasó por la silenciosa zona de recepción, por las miradas curiosas de los empleados de Vanguardia Digital, y entró en el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, aislándola del mundo de Mateo, se permitió un solo sollozo. Pero mientras el ascensor descendía, una nueva sensación comenzó a burbujear a través del dolor y la furia. Era una sensación peligrosa y emocionante que no había sentido en años. Era la sensación de ser completa, aterradora y gloriosamente libre. El ancla había sido cortada. Era hora de que la nave espacial volara. Su propia nave espacial. Y su nombre era Conexión Materna. El silencio estéril del ascensor del ático era una olla a presión para las emociones de Sofía. El dolor, la humillación y una rabia protectora primal luchaban dentro de ella. El suave descenso se sintió como una caída de un falso cielo. Para cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo de mármol y cristal, las lágrimas se habían secado en sus mejillas, dejando atrás las huellas saladas de una vida irrevocablemente cambiada. No miró al guardia de seguridad, que respetuosamente desvió la mirada. No miró la imponente escultura abstracta en el centro del atrio. Miró directamente hacia adelante. Su enfoque se redujo a una supervivencia de un solo punto. Su primera llamada no fue a sus padres, quienes se disolverían en un charco de lástima bien intencionada, pero inútil, ni a su abogado, un hombre tímido que el equipo de Mateo probablemente ya había neutralizado. Llamó a Elena Sánchez. Elena era la antítesis del mundo en el que Sofía había estado viviendo. Una codificadora ferozmente brillante, perpetuamente cafeinada, con un piercing en la nariz y un tatuaje del pingüino de Linux en la muñeca. Elena había sido la mejor amiga de Sofía desde sus días universitarios. Mientras Sofía había sido seducida por el glamour corporativo de Mateo, Elena se había mantenido firmemente arraigada en el mundo disruptivo y anti-establecimiento del desarrollo de código abierto. Veía a los capitalistas de riesgo como buitres y consideraba la sinergia corporativa una mala palabra. Nunca había confiado en Mateo, llamándolo un sociópata bellamente renderizado. Sofía lo había descartado como cinismo. Ahora las palabras de Elena resonaban con la dolorosa claridad de la profecía. «Elena, soy yo.
dijo Sofía con voz ronca mientras llamaba a un taxi. El coche amarillo era un carro sorprendentemente humilde después de años en la flota de coches negros de Mateo. Sofía, suenas fatal. ¿Qué hizo ahora el apuesto demonio? La voz de Elena, usualmente teñida de sarcasmo, estaba tensa de preocupación. Él... Se acabó, Elena. Me hizo firmar. Estoy en el edificio de Vanguardia Digital. Hubo una pausa, luego una serie de maldiciones tan inventivas que casi hicieron sonreír a Sofía. Quédate ahí. No, espera, no. Ve a algún lugar público. Una cafetería. Envíame la dirección. Voy para allá. Y Sofía, no te atrevas a llorar en un taxi. Dale la satisfacción. Siguiendo las órdenes de Elena, Sofía le indicó al conductor que fuera a una pequeña cafetería independiente llamada El Rincón del Café, un mundo lejos de los elegantes cafés minimalistas que Mateo prefería. El aire interior era denso con el aroma de granos tostados y azúcar quemado, un reconfortante olor a tierra. Encontró un sillón gastado en un rincón tranquilo y le envió un mensaje a Elena con la dirección. 20 minutos después, Elena irrumpió por la puerta como un pequeño huracán. Su cabello rosa brillante, un faro en la habitación, tenuemente iluminada. Escaneó la multitud. Sus ojos oscuros encontraron a Sofía al instante. Se acercó, con una cartera de cuero colgada al hombro, y envolvió a Sofía en un abrazo feroz. No es solo un monstruo, dijo Elena en su cabello. Es un cliché. Sofía finalmente se soltó. La sólida realidad de su amiga, una fuerza de apoyo. Llamó a nuestro matrimonio una fusión no rentable. Los ojos de Elena brillaron. Voy a escribir un script que eluda su seguridad y reemplace todo el vocabulario de su IA con citas de My Little Pony. A ver cómo les gusta a sus inversores cuando sus informes trimestrales hablen de la magia de la amistad. La absurdidad de la imagen provocó una risa real y acuosa en Sofía. Se sintió como romper la superficie del océano después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Elena, acercando una silla y cambiando al modo táctico. Estás embarazada de 6 meses. 6 meses. 1. El acuerdo. Es generoso, interrumpió Sofía, imitando el tono frío de Mateo. Un fideicomiso para el bebé. Estoy asegurada de por vida. De acuerdo. Entonces somos financieramente solventes. Eso es un arma. Podemos usar eso. Primero lo primero. Te conseguimos un nuevo lugar, un nuevo teléfono, una nueva vida. Construimos una fortaleza. Luego planeamos la contraofensiva. Sofía negó con la cabeza, una nueva resolución endureciéndose en sus ojos. No, estoy cansada de reaccionar a él. He terminado con su mundo, sus juegos. La contraofensiva comienza ahora. Se inclinó hacia adelante. La energía que había estado inactiva durante tanto tiempo, comenzando a surgir. Elena, ¿recuerdas Conexión Materna? Las cejas de Elena se alzaron. Tu lindo proyecto de nicho, ese del que el señor Escalabilidad se burló. Por supuesto que lo recuerdo. La idea es genial. Era genial entonces. Es genial ahora. Él estaba equivocado, dijo Sofía con voz baja e intensa. Dijo que tenía un potencial limitado, porque él ve la conexión como una debilidad, un pasivo. No entiende que para millones de personas, especialmente las nuevas madres, la conexión es la herramienta de supervivencia definitiva. No es un nicho, es esencial. Sacó de su bolso un cuaderno gastado, sus páginas llenas de su letra, diagramas y diagramas de flujo. Era el único objeto personal
que había llevado a la oficina de Mateo. Un acto subconsciente de desafío. Se lo había metido en el bolso esa mañana, un talismán de una vida que creía haber abandonado. Lo abrió y lo deslizó sobre la mesa hacia Elena. Nunca dejo de pensar en ello. Tengo la psicología dominada. El algoritmo de emparejamiento se basa en principios fundamentales de la teoría del apego y la compatibilidad conductual. No se trata solo de conectar a madres en el mismo código postal. Se trata de emparejar a una madre primeriza que está aterrorizada por el síndrome de muerte súbita del lactante, con una madre de 3 hijos que es enfermera pediátrica. Se trata de vincular a una madre soltera que trabaja 2 trabajos con otra, que puede ofrecer 1 hora de cuidado de niños a cambio de una comida casera. Se trata de crear una aldea digital. Los ojos de Elena, entrenados para ver la arquitectura detrás de la idea, escanearon las páginas. Estuvo en silencio durante 1 minuto completo, su expresión cambiando de preocupación amistosa a enfoque profesional. Comenzó a murmurar para sí misma. Este flujo de interfaz de usuario es limpio. Los perfiles psicológicos son profundos, pero la entrada podría gamificarse. Dios, el potencial de análisis de datos para identificar a madres en riesgo es enorme. Finalmente, levantó la vista. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. Sofía, esto no es un lindo proyecto. Esto es una maldita revolución. Esto es Facebook, pero con alma. ¿Por qué lo dejaste de lado? Mateo, dijo Sofía simplemente. Me hizo sentir que era pequeño, como si yo fuera pequeña. Mi enfoque debería ser apoyar su visión. Su visión es un mundo dirigido por códigos sin sentimientos. Tu visión es un mundo dirigido por la empatía humana, habilitada por el código, corrigió Elena con ferocidad. Cerró el cuaderno de golpe. De acuerdo, al diablo con la fortaleza. Construimos esto, lo construimos ahora. ¿Pero cómo? Sofía sintió una oleada de esperanza inmediatamente atenuada por la abrumadora realidad. Necesitamos un equipo, una plataforma, servidores, marketing. Elena levantó una mano. Tienes el qué y el por qué. Yo soy el cómo. Tengo una red de autónomos, los mejores codificadores y diseñadores que conozco. Personas que odian la máquina corporativa tanto como yo. Trabajan por acciones, por pasión, por la oportunidad de construir algo que importa. ¿Y en cuanto a la financiación? Eres multimillonaria ahora, amiga. Eres tu propia inversora ángel. Podemos impulsar esto hasta la órbita. La palabra multimillonaria se sentía ajena, sucia. Era el dinero de Mateo. Pero Elena tenía razón. Era un arma. Podía convertir el precio de su humillación en el combustible para su triunfo. Cuando Mateo dijo que los fondos serían transferidos en 24 horas, Sofía comenzó a formar un plan salvaje, audaz y aterrador. Creo que lo dijo como un insulto final, una eliminación rápida y limpia. Así que hagamos que sea su mayor error. Los ojos de Elena brillaron con fuego revolucionario. Necesito un sitio web, dijo Sofía, la idea arraigándose, creciendo más grande y audaz con cada respiración. No una aplicación completa, todavía no. Solo una página de destino. Una página de destino hermosa, simple, poderosa. Un lugar para que la gente se registre para compartir sus historias. Un lugar para mostrar que la demanda es real. Hecho, dijo Elena, ya sacando su portátil de su cartera. El tecleo llenó el espacio entre ellas. Conozco a un diseñador en Berlín que me debe un favor, y puedo codificar el backend yo misma durante la noche. ¿Cuál es el mensaje?
Sofía miró por la ventana de la cafetería. Una joven madre luchaba con un cochecito. Su rostro, una máscara de agotamiento y frustración. Una extraña, una mujer mayor, se detuvo y le abrió la puerta, ofreciéndole una pequeña y amable sonrisa. El rostro de la madre se transformó, inundado de gratitud. Eso era conexión materna. El mensaje, dijo Sofía, volviéndose hacia Elena, su voz clara y fuerte. Es que no estás sola. Trabajaron durante horas, impulsadas por el café y un sentido compartido de propósito. Los dedos de Elena volaban por el teclado, traduciendo la visión de Sofía en wireframes y líneas de código. Sofía escribió el texto para el sitio web, vertiendo todo su dolor, su experiencia y su feroz esperanza en cada palabra. Contó la historia, no de su divorcio, sino de la experiencia universal de la maternidad, la alegría, el miedo, el aislamiento, la profunda necesidad de una aldea. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la ciudad, Sofía sintió un sentido de propiedad que no había experimentado en años. No era la esposa de Mateo Vargas. Era Sofía Robles, fundadora de Conexión Materna. A las 3 a.m., en la habitación de invitados del pequeño pero vibrante apartamento de Elena, rodeadas de envases de comida para llevar y servilletas garabateadas, le dieron a publicar. El sitio web google.com search conexionmaterna.com estaba en línea. Era una página simple y elegante que presentaba una única y conmovedora imagen de la mano de una madre sosteniendo la de un bebé. El titular decía: la maternidad es un viaje. No tienes que recorrerlo sola. Debajo había una breve y poderosa declaración de misión y un solo botón. Únete a la aldea. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía, con el corazón latiéndole con fuerza. Ahora, dijo Elena, crujiéndose los nudillos, plantamos la semilla. Abrió una nueva ventana del navegador y navegó a una serie de influyentes blogs de crianza, foros en línea para madres y las páginas de redes sociales de destacadas periodistas tecnológicas. Con precisión quirúrgica, comenzó a compartir el enlace, no como spam, sino con mensajes personales cuidadosamente elaborados. Una amiga mía, psicóloga y madre primeriza, acaba de lanzar esto. Pensé que su comunidad podría encontrarlo valioso. No tenían presupuesto de marketing, ni firma de relaciones públicas, ni fiesta de lanzamiento. Todo lo que tenían era una idea poderosa, una interfaz limpia y la historia cruda y auténtica detrás de ella. Sofía, exhausta pero zumbando de adrenalina, finalmente se durmió mientras los primeros atisbos del amanecer tocaban el horizonte de Madrid. No sabía si alguien haría clic en el enlace. No sabía si su frenética apuesta de 24 horas funcionaría. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había construido algo para sí misma. Y mientras se quedaba dormida, con una mano apoyada protectoramente en su vientre, tuvo la sensación de que era el comienzo de todo. Sofía se despertó con el zumbido insistente de su teléfono. Eran poco más de las 8 a.m., y por un momento desorientado, pensó que era Mateo llamando para asegurarse de que su transferencia bancaria se había realizado, una confirmación final y estéril de su conexión rota. Pero el teléfono no estaba sonando. Estaba vibrando con una tormenta de notificaciones. Se sentó en el sofá, cama de la sala de Elena, la luz de la mañana filtrándose por las persianas, rayando el suelo con oro polvoriento. Su corazón golpeaba contra sus costillas.
Buscó a tientas el dispositivo, su pantalla, una constelación de alertas de su correo electrónico, del backend del sitio web y de las cuentas de redes sociales que Elena había configurado para conexión materna durante la noche. ¡Elena!, gritó, su voz ronca por el sueño. Elena apareció en la puerta de su habitación, sosteniendo una taza de café, su expresión una mezcla de asombro y agotamiento. «Quizás quieras ver esto». Sofía desbloqueó su teléfono. Los números eran asombrosos. El botón «Únete a la aldea» no solo había sido clicado, había sido asediado. De la noche a la mañana, tenían 10.000 registros. «¿Cómo?», susurró Sofía, desplazándose por la página de análisis que Elena había configurado. Las fuentes de tráfico eran una telaraña de conexiones. Comenzó con algunos blogs clave de crianza. Una bloguera influyente en Barcelona, conocida por sus publicaciones crudas y honestas sobre la ansiedad posparto, había visto el mensaje de Elena y había compartido el enlace con sus 500.000 de seguidores, escribiendo: «Esto es lo que hemos estado pidiendo». A partir de ahí, había saltado a Twitter. Una conocida autora feminista lo retuiteó. Luego, una actriz famosa por su trabajo de defensa de la salud materna lo compartió en Instagram. El mensaje, «No estás sola», fue un grito de guerra que resonó con un poder que nunca podrían haber anticipado. Era como si hubieran aprovechado un vasto reservorio subterráneo de experiencia femenina compartida y ahora estuviera brotando a la superficie. Pero fueron los comentarios, los correos electrónicos y los mensajes que llegaban lo que realmente dejó a Sofía sin aliento. No solo se estaban registrando, estaban contando sus historias. «Soy una esposa de militar en una ciudad nueva. Mi esposo está desplegado y no he tenido una conversación con un adulto en 3 semanas. Gracias. Tengo un hijo de 2 años con necesidades especiales. El juicio de otras madres en el parque es insoportable. Solo quiero encontrar a alguien que lo entienda. Soy una CEO, dirijo una empresa de 500 personas, y nunca me he sentido más incompetente que con mi recién nacido. Estoy aterrorizada de que mis colegas descubran que me estoy ahogando. Perdí a mi primer bebé. Estoy embarazada de nuevo, y el miedo es paralizante. Mi esposo intenta entender, pero no puede. Necesito hablar con alguien que haya recorrido este camino». Sofía los leyó en voz alta a Elena, su voz embargada por la emoción. Cada mensaje era un testimonio de la necesidad desesperada de lo que estaban construyendo. Esto no se trataba de puntos de datos o adquisición de usuarios. Se trataba de corazones humanos clamando en el desierto de la vida moderna. Mateo, con todos sus algoritmos y análisis de mercado, había malinterpretado fundamentalmente la fuerza más poderosa del ecosistema humano: la necesidad de conexión. Él lo vio como un nicho. Era todo el maldito mercado. «El servidor está gimiendo», dijo Elena, sus dedos volando por el teclado. «Estoy activando más instancias en la nube. Esto nos está costando, Sofía. Ese dinero del acuerdo está resultando útil». Sofía apenas la escuchó. Estaba energizada, electrificada. «Necesitamos responder. No podemos simplemente dejar estas historias en una bandeja de entrada». Durante el resto del día, trabajaron frenéticamente. Elena gestionó el lado técnico, reforzando la infraestructura digital para manejar la ola de tráfico. Sofía, con un pequeño equipo de gestores de redes sociales autónomos que Elena había contratado sobre la marcha, comenzó a responder a cada comentario, cada correo electrónico, cada publicación que podían encontrar.
No usaron lenguaje corporativo ni respuestas automatizadas. Respondieron con empatía genuina. Crearon un hashtag simple, Soy Conexión Materna, y animaron a las mujeres a compartir sus historias de encontrar apoyo inesperado en sus vidas. El hashtag actuó como una cerilla encendida en yesca seca. Al mediodía, Soy Conexión Materna era tendencia en Twitter en Madrid. A las 3 p.m. era tendencia a nivel nacional. Los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de la historia. Era la narrativa perfecta. Una misteriosa startup autofinanciada que surgía de la nada para capturar el espíritu de la época de la noche a la mañana. Los titulares se escribieron solos. La aplicación que está construyendo una aldea. Conexión materna, la sensación viral que conecta a madres y salva vidas. ¿Es este el fin de la maternidad solitaria? Los periodistas comenzaron a investigar, tratando de averiguar quién estaba detrás de este fenómeno. Se toparon con un muro. Sofía había usado su apellido de soltera, Robles, en el registro del sitio web. En el torbellino del último día, nadie había hecho aún la conexión entre Sofía Robles, la fundadora de este movimiento sincero y de base, y Sofía Vargas, la esposa silenciosamente desechada del multimillonario tecnológico Mateo Vargas. La historia era pura, sin adulterar y poderosa. La verdadera explosión ocurrió a última hora de la tarde. Una productora del programa de televisión, El Show de Ana, una nueva madre que se había registrado esa mañana, lo propuso para la grabación de ese día. Los productores del programa, reconociendo el calor viral y el núcleo emocional de la historia, eliminaron otro segmento. Presentaron el sitio web de Conexión Materna en vivo, con Ana leyendo algunas de las historias anónimas, con lágrimas en los ojos, llamándolo un faro de luz. El efecto Ana fue un tsunami. Los registros, que habían sido decenas de miles, se dispararon a cientos de miles en una hora. El servidor no solo gimió, sino que gritó. Elena, pálida pero eufórica, tuvo que actualizar su plan de la nube al nivel empresarial más alto, quemando una parte significativa del dinero del acuerdo de Sofía en una sola tarde. Vale la pena, dijo Sofía, con los ojos pegados al contador de registros en vivo que habían puesto en un monitor de repuesto. Cada céntimo. Ya no era solo una mujer despechada, era la líder de un movimiento. El dolor de la traición de Mateo todavía estaba allí, una piedra afilada en su corazón, pero ahora estaba rodeado por una creciente marea de propósito. Él había intentado borrarla, convertirla en una nota a pie de página en su biografía. Pero en menos de 24 horas, ella había escrito un nuevo capítulo para sí misma, uno que estaba siendo leído por millones. La ironía definitiva llegó a su bandeja de entrada alrededor de las 7 p.m. Era un correo electrónico de un analista junior de Vanguardia Digital, la empresa de Mateo. Asunto: oportunidad de adquisición urgente. Conexión materna. Estimada señora Robles, mi nombre es Miguel Torres y formo parte del equipo de adquisiciones estratégicas de Vanguardia Digital. Hemos estado rastreando el lanzamiento viral sin precedentes de su plataforma, Conexión Materna. Las métricas de participación de los usuarios son como nada que hayamos visto. Creemos que Conexión Materna tiene el potencial de una escalabilidad significativa y una alineación sinérgica con la visión a largo plazo de Vanguardia Digital en IA personalizada. El señor Mateo Vargas me ha encargado personalmente que me comunique con usted para iniciar una discusión preliminar
sobre una posible adquisición. Estamos preparados para ser extremadamente agresivos con nuestra oferta. Por favor, hágame saber cuándo podría estar disponible para discutir esta emocionante oportunidad. Sofía se quedó mirando el correo electrónico. Una risa lenta e incrédula se acumulaba en su pecho. Era tan perfectamente, predeciblemente Mateo. Él no veía un movimiento. Veía métricas de participación de usuarios. Él no veía una comunidad. Veía una alineación sinérgica. Él no la veía a ella. Veía un activo para ser adquirido. Él la había desechado. Y ahora, sin siquiera saber que era ella, estaba tratando de comprarla de nuevo a un precio superior. Tomó una captura de pantalla del correo electrónico. No sabía qué haría con ella, pero era un trofeo. «Elena», gritó, su voz goteando una satisfacción tan profunda que casi la mareaba. «No vas a creer esto». Le reenvió el correo electrónico a su amiga. La respuesta de Elena fue una sola palabra perfecta. «Jaque mate». Sofía miró su reflejo en el monitor oscuro. Su cabello estaba desordenado. Tenía ojeras y todavía llevaba la misma ropa del día anterior. Pero sus ojos brillaban. Su expresión era feroz. Y por primera vez en años, se sentía verdaderamente, incandescentemente viva. Tenía una empresa que construir, un hijo que criar, y una aldea de cientos de miles de mujeres a sus espaldas. Escribió una simple respuesta a Miguel Torres en Vanguardia Digital. «Estimado señor Torres, gracias por su interés. Conexión Materna no está a la venta. Atentamente, Sofía Robles, fundadora de Conexión Materna». Pulsó enviar. Fue una declaración de independencia, no solo de Mateo, sino de la persona en la que se había permitido convertirse. La siguiente batalla se avecinaba. Lo sabía. Mateo no aceptaría un no por respuesta. Los medios eventualmente conectarían los puntos. La lucha estaba lejos de terminar. Pero mientras miraba el contador, que ahora se acercaba al 500,000 de usuarios, no tenía miedo. Estaba lista. Mateo Vargas no le gustaba la palabra no. Era una pieza de datos irritante que sugería una variable que no había tenido en cuenta. Un error de cálculo en sus modelos del mundo. Por lo demás impecables. Cuando Miguel Torres, su analista de adquisiciones perpetuamente nervioso, le reenvió el correo electrónico conciso y despectivo de Sofía Robles, Mateo sintió un destello de molestia. «¿Quién diablos es Sofía Robles?», ladró en su teléfono mientras caminaba por su ático. Había pasado el día en reuniones consecutivas, solo vagamente consciente del revuelo en torno a algún nuevo blog de mamás convertido en sitio web. Fue solo cuando su jefa de relaciones públicas había mencionado nerviosamente que Golda Sonda, Soy Conexión Materna, estaba superando el lanzamiento de la nueva división satélite de Vanguardia Digital en todas las métricas sociales que prestó atención. Había visto los números, el asombroso crecimiento vertical, y su instinto depredador se había activado. Fuera lo que fuera esta conexión materna, quería poseerla. «Todavía estamos investigando, señor», balbuceó Torres al otro lado de la línea. «Casi no hay huella digital. Es extraño. Parece haber aparecido de la nada. El dominio solo se registró hace 2 días». «Nadie aparece de la nada, Miguel», espetó Mateo. «Encuéntrala. Quiero un informe completo en mi escritorio en 1 hora. Educación, historial profesional, conexiones sociales, fotos. Todo. Nadie construye una plataforma tan pegadiza por accidente. Ella tiene una historia. Encuéntrala». Colgó y miró las luces de la ciudad. Había algo en el nombre Sofía Robles
que se sentía como una astilla en su mente. Robles. Era bastante común. Y sin embargo, una hora más tarde, un archivo cifrado llegó a su bandeja de entrada. Asunto: Expediente Sofía Robles. Lo abrió. La primera página era un resumen. Educación. Universidad de Salamanca. Licenciatura en Psicología. Maestría en Psicología del Desarrollo. Impresionante, pensó. Explica el diseño centrado en el usuario. Historial profesional. Asistente de investigación en el Centro de Adolescencia de Salamanca. Consultora junior en... Se congeló. Se le heló la sangre. El expediente contenía una fotografía. Era un retrato profesional de hace unos años, pero era inconfundiblemente ella. Los mismos ojos cálidos e inteligentes, la misma suave curva de su sonrisa. La mujer con la que se había casado. La mujer que había desechado menos de 48 horas antes. Sofía Robles, su apellido de soltera. Las piezas se unieron en su mente con la fuerza de un golpe físico. El lindo proyecto de nicho, el cuaderno que siempre llevaba, su experiencia en psicología, su tranquila frustración por su desprecio hacia sus ideas. El momento. Oh Dios, el momento. Él no solo se rió, rugió. Fue el sonido de la pura conmoción, la incredulidad transformándose rápidamente en otra cosa, una aterradora admiración depredadora. Había pateado a un gato callejero y había resultado ser un tigre. Ella había usado su dinero. El acuerdo, el precio generoso de su silencio y cumplimiento, había sido el capital inicial para la única empresa en el mundo que ahora era una amenaza ideológica directa para la suya. Vanguardia Digital se trataba de lógica, eficiencia y perfección basada en datos. Conexión Materna se trataba de empatía, comunidad y la complejidad humana. Y estaba ganando. Su molestia se desvaneció, reemplazada por una oleada de adrenalina que no había sentido desde sus adquisiciones corporativas más brutales. Esto ya no era una adquisición. Esto era una guerra. Su primer movimiento fue filtrar la historia él mismo. No dejaría que algún periodista de tabloides obtuviera la primicia. Él controlaría la narrativa. Llamó a su jefa de relaciones públicas, una mujer implacable llamada Victoria Pérez. Victoria, dijo, su voz tranquila y peligrosamente suave. Tengo una historia para ti. Es una pieza de interés humano, una historia de amor, desamor y resiliencia. Una hora más tarde, la columnista de chismes tecnológicos más influyente del país recibió un soplo anónimo pero verificado. La historia se publicó justo antes de la medianoche y se extendió por Internet como un reguero de pólvora. La ex esposa del magnate tecnológico, Mateo Vargas, es la misteriosa fundadora de la sensación viral Conexión Materna. Divorcio finalizado, horas antes del lanzamiento. La narrativa fue hábilmente elaborada. Pintaba a Mateo no como un villano, sino como una figura trágica. Hablaba de diferencias irreconciliables, de una pareja que se había distanciado, de su profundo y duradero respeto por la ambición de su ex esposa. Enmarcó la historia como un testimonio de la pareja moderna, de poder capaz de separarse personalmente, sin dejar de admirarse profesionalmente. Incluso insinuó que su oferta de adquisición era un gesto de apoyo, un intento de ayudarla a escalar su brillante idea con sus recursos. El público, que había estado defendiendo a la desconocida Sofía Robles, de repente se vio sumido en un estado de confusión. El cuento de hadas de la startup de base
ahora estaba contaminado por el desordenado y glamuroso drama del divorcio de un multimillonario. ¿Era Sofía una heroína desvalida o una mujer despechada que usaba un acuerdo masivo para vengarse? El impacto en Sofía fue inmediato. Su teléfono, que había estado zumbando con mensajes de apoyo, ahora se iluminaba con alertas de medios de comunicación, reporteros clamando por una declaración. Su rostro estaba en todas partes, yuxtapuesto con fotos de ella y Mateo en tiempos más felices, en galas benéficas, en yates, bajando de aviones privados. La narrativa estaba cambiando de fundadora inspiradora a esposa despechada. «Está tratando de recuperar la historia», dijo Sofía, paseándose por el apartamento de Elena, que ahora se sentía menos como un centro de mando y más como un búnker. «Está tratando de absorber mi éxito en su propia narrativa, de convertirme en un personaje secundario en su drama. Peor aún», dijo Elena, señalando su pantalla. «Está envenenando el pozo. Mira estos comentarios. Claro que se hizo viral. Tenía millones en capital inicial. Es fácil ser emprendedor cuando tu ex marido es multimillonario. ¿Es esto solo un truco publicitario para el acuerdo de divorcio? Está socavando nuestra autenticidad». La segunda parte del ataque de Mateo llegó a la mañana siguiente. Fue un asalto legal. Un equipo de sus abogados envió una carta de cese y desistimiento. Era una obra maestra de amenazas legales enrevesadas. Afirmaba que los conceptos centrales de conexión materna se desarrollaron durante su matrimonio con Mateo, utilizando recursos e ideas obtenidas de su acceso a la información propietaria de Vanguardia Digital. Alegaba que su trabajo en conexión materna constituía un incumplimiento del acuerdo de confidencialidad que había firmado como parte de su acuerdo prenupcial. Era, en esencia, un intento de reclamar derechos de propiedad intelectual sobre su propia alma. «Esto es una locura», exhaló Sofía, leyendo el documento. «Conexión materna se basa en mi tesis de maestría. Empecé esto años antes de conocerlo». «Él lo sabe», dijo Elena con gravedad. «Esto no se trata de ganar en los tribunales. Se trata de agotarnos. Nos va a enterrar en honorarios legales e interdictos hasta que no podamos permitirnos operar. Ya no está tratando de adquirir conexión materna. Está tratando de matarla». El estrés era inmenso. La alegría del lanzamiento se estaba convirtiendo en un nudo de miedo en el estómago de Sofía. El bebé pateó, un golpe repentino y agudo, como si sintiera la agitación de su madre. Sofía colocó una mano en su vientre. Una ola de furia protectora la invadió. Esto ya no se trataba solo de ella o de su empresa. Se trataba del futuro de su hijo. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un giro que ni siquiera Mateo, con toda su genialidad estratégica, podría haber predicho. Las mujeres de conexión materna contraatacaron. La narrativa que Mateo había intentado impulsar, de que Sofía era una mujer privilegiada que jugaba a los negocios, no resonó con la comunidad que ella había construido. Habían volcado sus corazones en su plataforma. Habían leído su declaración de misión. Sentían un sentido de propiedad, de pertenencia. Para ellas, Sofía no era la ex esposa de un multimillonario. Era una de ellas. Era la mujer que les había dado voz. El primer contraataque vino de la bloguera de crianza de Barcelona, que había iniciado la cascada viral. Publicó una feroz defensa de Sofía. «No me importa si estuvo casada con un rey o con un conserje. No me importa si empezó esto con 10 euros o con 10 millones. La necesidad que Conexión Materna está llenando es real. La comunidad que está construyendo es real. Mateo Vargas y su ejército de abogados no crearon eso.
nosotras lo hicimos. Soy Conexión Materna y apoyo a Sofía Robles. La publicación se hizo viral. El hashtag Apoyo a Sofía comenzó a ser tendencia rápidamente, superando las narrativas cínicas. Las mujeres comenzaron a publicar capturas de pantalla de los feeds de redes sociales de Mateo, perfectamente cuidados y amigables con las empresas, junto a las publicaciones crudas, emocionales y a menudo desordenadas de la comunidad de Conexión Materna. El contraste era marcado y condenatorio. Una era un anuncio estéril de una vida que nadie vivía realmente. La otra era la vida real. Luego vino el segundo giro, más poderoso. Una usuaria de la plataforma Conexión Materna, una mujer que resultaba ser una abogada de propiedad intelectual de alto perfil en Valencia y una nueva madre de gemelos, vio la noticia de la carta de cese y desistimiento. Publicó un mensaje en un foro interno que Sofía y Elena habían creado para sus usuarios más activos. Soy abogada de propiedad intelectual. Las afirmaciones en la demanda de Mateo Vargas son infundadas y están diseñadas para intimidar. Esta es una táctica clásica de acoso corporativo. Estoy dispuesta a representar a Sofía Robles y Conexión Materna pro bono. Además, estoy reuniendo un consorcio de abogadas de nuestra comunidad, y sé que somos docenas aquí, para crear un fondo de defensa legal y una contrademanda. El señor Vargas quería luchar contra una mujer. Veamos cómo se siente al luchar contra 10,000. La respuesta fue un rugido digital. En cuestión de horas, la publicación tenía cientos de respuestas. Abogadas, paralegales, ejecutivas de marketing, especialistas en relaciones públicas, contadoras, todas miembros de la aldea de Conexión Materna, todas madres, ofrecieron sus servicios profesionales de forma gratuita. Ya no eran solo usuarias, eran un ejército. Sofía, observando la ola de apoyo, sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Pero no eran lágrimas de miedo o tristeza. Eran lágrimas de abrumadora gratitud. Mateo había pensado que estaba luchando contra ella. No tenía idea de que acababa de declarar la guerra a una aldea global de las personas más poderosas, ingeniosas y ferozmente protectoras del planeta. Las madres. Ella había creado Conexión Materna para ayudar a las mujeres a encontrar su aldea. Nunca soñó que la aldea, a su vez, se levantaría para salvarla. Elena, dijo, volviéndose hacia su amiga, una verdadera sonrisa brillante iluminando su rostro. Llama a nuestra nueva abogada. Dile que no solo vamos a defendernos, vamos a atacar. La contrademanda, cuando llegó, no fue solo un documento legal. Fue una declaración de guerra. Redactada por el consorcio de abogados pro bono, que ahora se hacían llamar la Alianza Legal Conexión Materna. La presentación fue una cosa de belleza salvaje. No solo refutó las afirmaciones de Mateo, las destripó. Incluyó declaraciones juradas de los profesores universitarios de Sofía, copias de su tesis de maestría y correos electrónicos con marca de tiempo de años antes de que conociera a Mateo. Todo lo cual probaba su desarrollo a largo plazo del concepto de conexión materna. Pero fue más allá. La contrademanda acusó a Mateo y Vanguardia Digital de interferencia dolosa, alegando que sus declaraciones públicas y amenazas legales infundadas eran un intento malicioso de sabotear a un competidor. Citó docenas de casos de acoso en línea y prensa negativa que podían vincularse directamente a la firma de relaciones públicas de Victoria Pérez. La jugada maestra
Sin embargo, fue una reclamación por angustia emocional que detallaba la crueldad calculada de Mateo al obligar a una mujer embarazada a firmar papeles de divorcio bajo coacción. Una narrativa ahora respaldada por el tribunal simpático de la opinión pública. La historia cambió de nuevo. Mateo Vargas ya no era el magnate trágico e incomprendido. Era un acosador. El fin de Vargas comenzó a ser tendencia. Mateo estaba nervioso. Por primera vez en su vida profesional, su estrategia había fracasado espectacularmente. Había esperado que Sofía se desmoronara. Había esperado un acuerdo rápido y silencioso, en el que ella le cedería un porcentaje de su empresa a cambio de que él retirara la demanda. Nunca había anticipado que ella tendría un ejército a sus espaldas. Reunió a su equipo legal en la sala de juntas de Vanguardia Digital. El ambiente era sombrío. ¿Cómo no vimos venir esto?, exigió, paseándose frente a los ventanales del suelo al techo. Señor, con respeto, dijo cautelosamente su abogado principal, un hombre mayor llamado Arturo González. Su historial personal con la señora Robles ha creado una resonancia emocional única con el público. Lo ven como una historia de David y Goliat. Cada maniobra legal que hacemos, por muy estándar que sea, se enmarca como otra piedra lanzada por Goliat. Entonces cambiamos la narrativa. Mateo golpeó la mano sobre la mesa. Victoria, ¿qué estás haciendo? Victoria Pérez, usualmente serena e imperturbable, parecía estresada. Estamos perdiendo el control, Mateo. La comunidad de Conexión Materna es una máquina generadora de contenido. Por cada comunicado de prensa pulido que emitimos, generan 1000 historias auténticas y emocionales que nos ahogan. Están obteniendo información de nuestra oposición a través de crowdsourcing. Alguien acaba de filtrar las especificaciones y el precio proyectado de nuestro próximo centro inteligente, Hogar Vanguardia. Es una carnicería. La filtración fue un golpe devastador. El centro inteligente era el producto de consumo estrella de Vanguardia Digital para el próximo trimestre, diseñado para ser el cerebro central de un hogar. Pero la información filtrada reveló su asombroso precio, y lo que es más condenatorio, cláusulas en los términos de servicio que otorgaban a Vanguardia Digital derechos amplios sobre los datos de los usuarios, desde lo que había en su nevera inteligente hasta lo que veían en la televisión. La comunidad de Conexión Materna, con su red de madres expertas en tecnología, lo destrozó. Compararon sus políticas de datos con el Gran Hermano, su precio con la extorsión. Un meme viral mostraba el centro Hogar Vanguardia con ojos rojos brillantes, subtitulado Mateo Vargas quiere ser tu nueva mamá. Las acciones de Vanguardia Digital, que habían tenido una trayectoria ascendente constante durante años, comenzaron a tambalearse. Los inversores estaban nerviosos. El escándalo ya no era solo un dolor de cabeza de relaciones públicas. Estaba afectando el resultado final. Pero la amenaza más significativa era una que Mateo aún no había registrado. Venía de dentro de su propio imperio. La historia de Conexión Materna había galvanizado no solo al público, sino también a un número creciente de empleadas en Vanguardia Digital. Habían observado el ascenso de Mateo, soportado la cultura agresiva y dominada por hombres de la empresa, y tolerado en silencio el techo de cristal. La historia de Sofía fue una chispa en el polvorín. Publicaciones anónimas comenzaron a aparecer en foros de la industria, como Glassdoor, detallando una cultura de misoginia en Vanguardia Digital. Surgieron historias de ideas de ingenieras
que fueron descartadas solo para ser presentadas por colegas masculinos semanas después. Una ejecutiva de alto rango, que recientemente había sido pasada por alto para un puesto de alta dirección en favor de un hombre menos experimentado, vio su momento. Se puso en contacto con Elena Sánchez directamente a través de un canal seguro y cifrado. Era fan de Conexión Materera y, lo que es más importante, despreciaba en lo que se había convertido Mateo. Estaba lista para hablar. Elena y Sofía se reunieron con ella en una discreta suite de hotel, lejos de su sede improvisada. La mujer, llamada Sara Jiménez, era aguda, profesional, y tenía fuego en los ojos. Mateo Vargas no construyó vanguardia digital solo, comenzó Sara, deslizando una delgada unidad USB por la mesa. Su algoritmo original, el que le dio su primera fortuna, se basó en gran medida en el trabajo de su cofundadora, una brillante programadora llamada Dra. Eva Ruiz. Sofía y Elena intercambiaron una mirada. Nunca habían oído hablar de ella. No lo han hecho, dijo Sara con una sonrisa sombría, porque Mateo la borró. Eran socios al principio. Su trabajo se centró en crear IA con marcos éticos, en enseñar a las máquinas una forma de empatía digital. Mateo vio el potencial comercial, pero quiso eliminar las restricciones éticas que, según él, lo ralentizaban. Tuvieron una pelea. Usó sus recursos superiores para expulsarla, diluir sus acciones a casi nada, y la obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad inquebrantable. Ella es la razón por la que la IA original de Vanguardia Digital era tan buena prediciendo el comportamiento del usuario. Le enseñó a comprender la motivación, no solo las métricas. Él tomó su alma y construyó su máquina sin alma sobre ella. La unidad USB contenía la prueba: correos electrónicos tempranos, bases de código iniciales, con el nombre de la doctora Ruiz por todas partes, y un borrador del acuerdo de asociación original, antes de que los abogados de Mateo lo hubieran reescrito para dejarla de lado. «Esto es dinamita», susurró Elena, con los ojos muy abiertos. «Hay más», dijo Sara. «El actual jefe de I+D ha estado falsificando los resultados de las pruebas del software de reconocimiento de emociones en el nuevo centro inteligente. Tiene un sesgo significativo. Interpreta consistentemente erróneamente las expresiones emocionales de mujeres y personas de color, a menudo etiquetándolas como enojadas o inestables. Saben sobre el defecto. Mateo lo sabe. Pero arreglarlo retrasaría el lanzamiento 2 trimestres. Él les ordenó que lo sacaran adelante. Este fue el golpe de gracia. Una historia de una mujer brillante, borrada de la historia, era convincente. Pero un titán tecnológico programando a sabiendas sesgos raciales y de género en los hogares de millones. Eso era un evento de nivel de extinción. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto iba más allá de su batalla personal. Esto se trataba de un hombre tan obsesionado con ganar, que estaba dispuesto a construir un mundo basado en tecnología defectuosa, sesgada y sin alma. «¿Por qué nos das esto?», preguntó Sofía suavemente. Sara la miró, luego el vientre embarazado de Sofía. «Tengo una hija. No quiero que crezca en el mundo que Mateo Vargas está construyendo. Conexión Materna está construyendo uno mejor. Quiero estar del lado correcto de la historia». Ahora tenían una elección. Podían detonar la bomba, filtrar todo y probablemente destruir Vanguardia Digital, enviando sus acciones a una espiral de muerte y a Mateo al exilio corporativo.
sería la venganza definitiva. Pero mientras Sofía se sentaba con la información, pensó en los miles de empleados de Vanguardia Digital, personas como Miguel Torres e incluso Sara, que perderían sus trabajos en el colapso resultante. Pensó en la fealdad de la guerra total. La venganza era el juego de Mateo. No era el suyo. Hay otra manera, dijo, mirando a Elena y Sara. No queremos destruir Vanguardia Digital. Queremos reformarla. El plan que idearon fue audaz. No filtrarían la información a la prensa. La filtrarían a la junta directiva de Vanguardia Digital. El paquete que enviaron se entregó simultáneamente a los 6 miembros independientes de la junta. Era un expediente digital que contenía la evidencia del borrado de la doctora Eva Ruiz, los datos falsificados de I+D1 y un resumen de los errores legales y de relaciones públicas de Mateo en el asunto de Conexión Materna. Era un retrato claro e innegable de un CEO cuyo ego e imprudencia se habían convertido en la mayor amenaza para la empresa. La última página del expediente no era una amenaza, sino una oferta. Era una propuesta de acción restauradora. Sugería que la Junta iniciara una investigación independiente, destituyera a Mateo como CEO e instalara un líder interino para arreglar la cultura tóxica de la empresa. También propuso que Vanguardia Digital reconociera públicamente y compensara a la doctora Eva Ruiz y, como señal de buena fe, hiciera una inversión sustancial en una nueva fundación independiente dedicada a promover el desarrollo ético de la IA. Una fundación que, por supuesto, sería dirigida por Sofía Robles. Fue jaque mate. Mateo podía luchar contra una demanda, podía manipular a la prensa, pero no podía luchar contra su propia junta cuando estaban mirando pruebas que podrían desencadenar demandas de accionistas e investigaciones federales. 2 días después, se convocó la reunión de emergencia de la junta. Mateo entró, confiado, listo para defenderse. Salió despojado de su título. La junta, ante la elección entre un CEO tóxico y la ruina corporativa, había tomado la decisión lógica. La noticia se publicó a través de un comunicado de prensa oficial de Vanguardia Digital. Mateo Vargas deja su cargo de CEO para buscar otras oportunidades. Se había nombrado un CEO interino. La empresa estaba lanzando una revisión interna completa de sus políticas de I+D1. No hubo regocijo público por parte de Sofía o Conexión Materna. Emitieron un comunicado simple. Nos alienta la decisión de la Junta de mover a Vanguardia Digital en una dirección nueva y más ética. Esperamos un futuro donde la tecnología sirva a la humanidad. Esa noche, Sofía estaba en el nuevo y modesto apartamento que había alquilado, montando una cuna. El caos de las últimas semanas había disminuido. Su teléfono estaba en silencio. El mundo seguía adelante. Conexión Materna estaba prosperando ahora, con más de 1 millón de usuarios y un equipo de empleados y voluntarios apasionados. Llamaron a la puerta. Su corazón dio un vuelco. No esperaba a nadie. Abrió y encontró a Mateo de pie allí. Parecía más pequeño sin la armadura de su traje caro, vestido con unos simples vaqueros y un suéter. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos. «Sofía», dijo, su voz despojada de su habitual arrogancia. «¿Puedo hablar contigo?» Desde las cenizas de un divorcio brutal, Sofía no solo se levantó, construyó un imperio de empatía. Demostró que la verdadera fuerza no se trata de aplastar a tus enemigos, sino de construir una comunidad lo suficientemente fuerte como para levantar a todos. Su historia es un poderoso recordatorio de que tu mayor desamor
puede convertirse en la semilla de tu mayor triunfo. ¿Qué te pareció la caída de Mateo? ¿Fue karma? ¿O la estrategia de Sofía fue pura genialidad? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te conmovió esta increíble historia de resiliencia y empoderamiento, no olvides darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real que te dejarán sin palabras. Tenemos nuevas historias cada semana y no querrás perderte lo que viene.